Saludos amigos. En el programa de hoy decodificaremos Lucas capítulo 11 versículo 29 al 32. Dice así: como creciera la multitud, el Mesías se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tenéis vosotros a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tenéis vosotros a uno más grande que Jonás. Saludos amigos decodificadores, bienvenidos a una emisión más de su programa Decolight Channel. Como acabamos de ver en el texto, nos empezamos a relacionar con protagonistas del Antiguo Testamento. Estamos viendo a Jonás, a la reina del sur. ¿Usted quiere saber más de lo que sucede con la conexión que nos está brindando el Mesías? Pues es el momento para decodificar la vida. En muchas religiones a nosotros nos comprometen con ciertos pensamientos. Están escritos en la palabra, pero no van implícitos a que debemos someternos porque es un designio en el cual entraríamos ciegos. Voy a hacer alusión a algunos textos. A veces se nos dice que bienaventurado el que no vio pero creyó, y entonces tenemos que creer ciegamente. Analizando el manual de instrucciones, lo que hemos podido leer durante muchos años, nos damos cuenta de que todas las definiciones científicas de todas las teorías son sacadas de la Torá, de la Biblia, del manual de instrucciones. Entonces no estamos viendo nada nuevo, sencillamente se adjudica la creación de estas filosofías, estos conocimientos, entre comillas, por el hombre, pero realmente ya estaba establecido en la palabra y nos da parámetros de seguir o no seguir. En muchos casos, las personas somos incrédulas y hasta no ver, no creer. Eso nos hace un poco escépticos de seguir las tradiciones, porque yo cómo voy a seguir una tradición si no sé lo que significa. Y está muy bien cuestionarnos esto, porque la mayoría de las religiones imponen. Si usted pregunta, usted es un rebelde, usted es un incrédulo, usted es alguien que no debería estar en esta organización, porque no se cuestiona al siervo de Dios. Cuidado, cuando me refiero al siervo de Dios, es el que está liderando cierta organización. No estamos haciendo referencia al Mesías, porque en medio de los hombres, nosotros como humanos, nos equivocamos y podemos dar conceptos cerrados. Entonces, para que esto no suceda, debemos concentrar nuestra atención en el manual de instrucciones y mirar que lo uno tiene relación con lo otro. Lo que nos está entregando el Mesías es directamente del Padre, que Él no está teniendo una interpretación y que de pronto está llegando a nosotros con algo que es un poco indeciso. No, entendamos esto. Para los que se han encerrado en la religión, como tal, no existe definiendo el manual de instrucciones, la Torá, la Biblia. Ya hemos explicado por qué lo llamamos manual. Para los que se van con el contexto religioso y que les gusta la tradición, termina convirtiéndose en religión, termina convirtiéndose en una tradición. ¿Y por qué se crea esto? Porque como seres humanos somos perezosos y no nos gusta indagar. Si otro ya pasó por ahí, entonces yo sigo la instrucción del que pasó por este camino y no voy a investigarlo por mi cuenta, por mi parte, sino que me lleno con el conocimiento de otro. Y a veces este conocimiento está errado, confundido o le falta inducción, claridad. Y es aquí cuando el Mesías nos dice que si nosotros necesitamos pruebas, le estaban desafiando de tal manera que querían era que él hiciera un milagro, querían que él hiciera algo sobrenatural para decir, así es, y le vamos a creer. Pero es que él ya tenía una trayectoria, él ya se había mostrado, y no se había mostrado en el plan humano de haberse lucido y haber deslumbrado a los demás con su poder, pero en el plan de mostrarse, no, él lo hizo porque cada paso que él daba estaba programado. No era que tenía un manual y que él estaba siguiendo el manual al pie de la letra. No, él sabía exactamente a qué venía y cómo se encontraba la humanidad. Y entonces el diseño de este plan por parte del Eterno
era darle claridad a toda la humanidad para que salieran de la confusión, para que salieran del terreno religioso en el cual se sentían aparentemente estables, confortables, sentían que lo habían logrado todo. Y si esa es la concepción y el pensamiento que se tiene, déjeme decirle que estamos muy equivocados y tenemos que replantear lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está en contra del mismo manual de instrucciones, está en contra de los preceptos que nos está enseñando el Mesías. ¿Cómo así? A ver, cuando nosotros vemos que la palabra que nos está dando el Mesías es un análisis tan profundo que es imposible debatir con él, que es imposible refutarlo y desautorizarlo, es porque tiene un argumento sólido, un argumento incuestionable. ¿Por qué? Porque el Padre lo había dotado de características especiales. Si usted ha seguido la serie Mesías, se dará cuenta que él no llegó aquí a experimentar como humano y de pronto se le ocurrieron unas ideas y empezó a revolucionar el mundo. No, él vino a enseñar, pensémoslo de otra manera. El Mesías se tuvo que preparar. El Mesías tuvo que adoptar la posición como humano para que fuera entendido por todos. Porque si él viene hablándonos en términos muy avanzados, ¿quién lo iba a entender? ¿Quién tendría la capacidad de absorber conocimiento si él viene y nos habla, como decir, enviado del Mesías de esta época al pasado, en los términos actuales y con la tecnología actual? Difícil comprenderlo, pero entonces él se preparó para ser humano y antes de empezar a recorrer el camino donde él empieza a enseñar y dar claridad de todas las opciones que tenemos para alcanzar el otro nivel de existencia, él trabajó en esta tierra con su padre. Fueron 30 años cuando él decidió decir, bueno, ya tengo la experiencia suficiente como humano para empezar a compartir mi conocimiento del Padre Eterno. El conocimiento que yo no he encontrado, algo que se le pueda decir se parece someramente a lo que enseñan en ninguna universidad, en ningún centro religioso o en alguna filosofía avanzada. Si miramos, vamos a ver que se están copiando, están caracterizando temas que están precisamente en la Biblia. No es nada nuevo. Entonces uno dice, es lo mismo que dice la palabra, pero aquí lo prohíbe, o aquí lo establece, o aquí nos advierte. Si vemos que esta sabiduría, este conocimiento es tan grande y que ha llegado a la humanidad, es porque hay que ponerle un propósito en nuestra vida para ser transformadores. Aquí la palabra nos enseña que como Jonás dudó. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que le pasó a Jonás. Jonás tenía que advertir a un pueblo que estaba haciendo las cosas indebidamente ante los ojos del Eterno. Entonces tenía que ir a este lugar. Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue al lugar contrario. Tuvo miedo de estar en ese pueblo y que viniese el castigo el cual él debía avisar. Entonces Jonás subió en una embarcación, empezó el mar a agitarse, empezó a ponerse la situación pesada. Cuando él vio que esto era de parte del Eterno, se asustó y no quiso que hubiesen más víctimas que él. Entonces les pidió a los que estaban en la embarcación con él que lo arrojaran a las aguas. Y en medio de las aguas vino un gran pez y se lo comió. Y estuvo dentro de este pez 3 días. Y en estos 3 días él se dio cuenta que debía informar lo que el Eterno le había dicho. Y cambió su actitud, cambió su manera de pensar y se fue a advertir a este pueblo. Fue al pueblo, dio la noticia y no hubo castigo. A Jonás no le pasó nada de lo que advertía el Padre Eterno porque cumplió. Jonás estuvo 3 días dentro del pez. ¿Quién puede salir del vientre de un pez o que cuando se lo traga un animal pueda salir y recuperar la vida después de 3 días? Esto hace referencia a lo que le puede suceder al Mesías, que murió y resucitó al 3er día. Lo voy a dejar ahí porque lo vamos a analizar mucho más adelante en nuestra serie. También nos habla de la reina del sur, una mujer que escuchó, se enteró que Salomón tenía sabiduría del Eterno y dejó todo lo que tenía por ir a escuchar la sabiduría que recibía Salomón del Padre Eterno. Y si comparamos esta sabiduría, era grande, pero imagínense cómo será la sabiduría del Mesías, que está por encima de la de Salomón. ¿Por qué? Porque la decodificaba un humano, en este caso Salomón, y en la información que traía el Mesías era directamente del Padre. La única decodificación distinta que había era el lenguaje de la época, pero era la fuente pura. Por eso el referente nuestro, directo aquí en la tierra, es el Mesías. Si nosotros vamos a comparar las enseñanzas, ninguno es semejante a él y ninguno es un sacrificio como tal. Y si nosotros dudamos que lo que diga la palabra es cierto, no tenemos ningún argumento sólido que nos pueda transformar en la futura especie que espera para la humanidad. A veces debemos ser tratados como niños. Y la pregunta es, ¿qué quiere el niño? ¿Premio
o castigo? Premio. ¿Cómo me voy a conseguir el premio? Siendo obediente, siendo un niño juicioso que obedece a sus padres humanos y a su Padre Creador. Así de sencillo. ¿Cómo lo descubro? El manual de instrucciones, leyendo la palabra, aplicándola en mi vida, transformando mi pensamiento para que así mis actos sean consecuentes. Y en el momento de la transformación, que vamos a llegar a un momento en nuestra serie Mesías de enseñarlo, seremos otra clase de seres. Amigos, esta es la decodificación del día de hoy. ¿Usted por qué camino quiere tomar? ¿El que nos establece el Padre Eterno a través del Mesías o el que nos da las corrientes ideológicas que tienen sus vacíos y que no vienen directamente del Padre? Bueno, no cuestionamos religiones, aquí no nombramos ninguna organización, aquí nombramos el manual de instrucciones, la Biblia, la Torá, porque es para todos y no contiende con nadie. ¿Usted quiere contender? Listo, contienda consigo mismo y venza a ese viejo hombre que se equivoca con el hombre sabio que absorbe conocimiento de la palabra y sigue el ejemplo del Mesías. Así de sencillo. Amigos, este es el programa de hoy. Espero que se cumpla el propósito de la palabra sembrada en su vida como lo ha hecho en la mía. Si estamos andando por el mismo camino, recibiremos la recompensa que tiene el Padre Eterno para cada uno de nosotros. Así que, por favor, si puede compartir este mensaje, las bendiciones serán para usted, porque no se las daré yo, se las dará al Padre Eterno y gozaremos de lo que viene. Recuerde que este es su canal y aquí siempre vamos a decodificar la vida.